Hola, muy buen día. El día de hoy vengo a presentarles esta pequeña exposición en donde les hablaré qué son las aplicaciones web, para qué sirven y qué tipos de aplicaciones web existen en la actualidad. Mi nombre es Diego y sin más previo aviso vamos a darle comienzo a esta presentación. Inicio con esta pequeña introducción en donde les quiero explicar qué son las aplicaciones web y para qué nos sirven. Básicamente son programas que se ejecutan en un navegador web y a diferencia del software tradicional de un escritorio no necesita ser ni descargada ni instalada, solo se accede a ella mediante internet. Simplemente tiene pues su previo link y con este puedes acceder desde la web de cualquier navegador en el que tú estés, ya sea Safari, Google, Firefox o cualquiera de estos. Ejemplos muy populares de aplicaciones web lo son Gmail, Google, Facebook, Amazon y entre otras aplicaciones. Seguido de esto les quiero explicar cómo es que funcionan las aplicaciones web. Básicamente el primer paso, el primer enfoque que tienen estas es hacia el cliente. Este tiene que tener como un doble sentido en donde sea el cliente servidor. Estas aplicaciones web funcionan con un modelo basado en en donde el cliente pues es el navegador y el servidor es donde la aplicación y los datos están almacenados. Es como lo que está detrás de, que ahorita se los explicaré un poco más a fondo. Y esto procesa solicitudes que pues son enviadas de vuelta desde el lado del cliente. El lado del cliente lo conocemos como el front-end, en donde pues básicamente se muestra la interfaz que va a ver el cliente al abrir esta aplicación web. ¿Qué quiere decir? Que va a ver todo lo gráfico, todo lo manual y las solicitudes que el solicite van a ser mandadas directamente a nuestros programadores. El front-end puede ser realizado desde aplicaciones como HTML, CSS y JavaScript. Son como las más conocidas, las cuales pues controlan la interfaz de usuario y tienen y hacen que este usuario tenga una interacción más propia con el sistema. Por el lado del backend tenemos pues el servidor web. Los servidores más comúnmente usados son Apache o Nginx y el lenguaje como Python, PHP o mod.js para manejar la lógica del servidor. Y por otro lado, la base de datos se hace en MySQL o en MongoDB. Esto básicamente el backend trata de todo lo que está detrás. Un ejemplo muy claro es una obra de teatro. Tú ves a los actores salir ya bailando y ya ensayando y todo, pero antes de hubo ensayos, hubo coreografías y sí, este es un ejemplo de lo más claro que yo les podría dar. Siguiendo con la presentación tenemos los tipos de aplicaciones web que hay. Encontré que hay aplicaciones web estáticas, las cuales tienen un contenido fijo y no cambian. Y básicamente según la interacción del usuario es que se va a ir como que adaptando, pero no tiene ningún cambio fijo en ella. Por otro lado tenemos aplicaciones web dinámicas en donde su interfaz y contenido sí cambia en función de la interacción del usuario. Como un ejemplo pues son las redes sociales en donde nuestro usuario va a decidir cómo es que acomoda su red social, qué información comparte y qué es lo que tiene en ella. Por otro lado tenemos el Single Page Applications o SPA más bien conocido, que son aplicaciones que cargan una única página en HTML y actualizan directamente el contenido mejorando experiencias de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda manejar esa interfaz que se hace desde HTML y que pueda explorarla, si así lo puedo decir. Un ejemplo muy claro que encontré fue Google Maps,
en donde tú puedes interactuar básicamente con todo este mapa y todas sus acciones que tiene ya previamente sujetas al sistema. Luego tenemos a Progressive Web Apps o las PWA, que son aplicaciones que combinan características de aplicaciones web móviles, ofreciendo funcionalidades como trabajo offline y notificaciones push. Y pues estos fueron los tipos que encontré. Siguiendo adelante con la presentación, les diré las ventajas de las aplicaciones web. Una de ellas, y yo creo una de las más importantes, es la accesibilidad a las multiplataformas. Pues básicamente funcionan en cualquier dispositivo y solo ocupas pues un navegador web y no necesitas instalación. Básicamente los usuarios tienen que instalar pues absolutamente nada, simplemente tener su servidor y de ahí ingresar a estas, lo que mejora pues experiencias y reduce barreras de usos. Y por otra parte pues tenemos la facilidad de mantenimiento en donde las actualizaciones se aplican automáticamente a todos los usuarios y no tienen que estar actualizando manualmente, ya que el software está alojado en un servidor y no está alojado en la configuración de tu dispositivo, en donde vas a tener que estar actualizando manualmente todo. Y por otro lado tenemos la escalabilidad, la cual habla sobre que es fácil de agregar nuevas características y aceptar la infraestructura para manejar pues más usuarios en ella. Seguido de esto tengo los desafíos que encontré en las aplicaciones web. Una de ellas sin duda es el rendimiento, que si lo pensamos bien en comparación con aplicaciones nativas, puede ser más lenta y especialmente si depende de una gran medida de la red. O básicamente si nuestra web es muy pesada, pues va a ser un poco difícil a veces ejecutarla si es que no tienes una buena señal o si no tienes un buen servidor. También hablando de seguridad, las aplicaciones web son un poco vulnerables a esto con ataques como el cross-site scripting o XSS y que también pueden aplicar inyecciones en SQL y entre otras cosas, ¿no? Y por otro lado, pues la conexión a internet. Esto lamentablemente es un requerimiento para las app web y depende de una buena conexión y aunque los PWAs pueden mitigar el problema fácilmente, pues solo lo harán de forma parcial y básicamente tú tendrás que hacer el resto del trabajo o no podrás trabajar simplemente si es que no tienes la conexión adecuada. Siguiendo, encontré unos casos de uso. Pues normalmente se usan en comercio electrónico, en tiendas en línea como Amazon, eBay, también podría ser Mercado Libre, ya que tienen usos comerciales y es como la manera más adaptativa y la manera más directa de llegar a ese tipo de mercado. También la productividad es algo muy muy importante, ya que puede llegar a gestionar herramientas de proyectos como lo es Asana y Google Documents y pues básicamente es esencial ahorita su aplicación web de estas aplicaciones, ya que pues desde ahí se basa todo su área de trabajo y su área de oportunidad. En redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter también tiene y recae mucho el peso de la aplicación web y sobre todo en educación, ya que pues lo vemos en diferentes plataformas de academia y en diferentes cosas como pues situaciones escolares, vaya. También tenemos las tendencias actuales. Una tendencia actual que encontré fue el Progressive Web Apps o el PWA, que es como una opción viable para ofrecer experiencias de usuarios más cercanas a las aplicaciones móviles, en donde pues el usuario podrá tener más accesibilidad y haciendo pues que la aplicación web sea más atractiva y sea más llamativa al ojo pues del cliente. Los frameworks populares como React, Angular, Vue.js que pues facilitan la creación de aplicaciones web y son interactivas y dinámicas. Y por último la automatización y DevOps
uso de tecnología como Docker y Kubernetes para facilitar el despliegue de esto y la gestión de una aplicación web. Como conclusión, les puedo decir que las aplicaciones web pues sí que tienen un impacto global y han revolucionado la forma en que las personas acceden y utilizan su tecnología, proporciona accesos pues rápidos y eficientes y servicios de información pues fenomenales que básicamente ahorita ningún otro servidor puede hacer. Y para el futuro pues espero y se espera en general que haya mayor adaptación de PWAs, desarrollo de aplicaciones más rápidas y seguras con frameworks y pues que estos sean modernos claramente con una creciente dependencia en la nube y pues básicamente eso es lo que se ve a futuro. Y esta fue esta pequeña exposición. Gracias por mirarla y nos vemos luego. Bye.